Lucía y Marcos habían estado casados durante 10 años. Su relación había comenzado como un cuento de hadas, llena de pasión, amor y promesas de un futuro brillante juntos. Compartían todo, desde sueños y esperanzas hasta miedos y dudas. Con el tiempo, su amor se transformó en un lazo profundo y cómodo, y juntos construyeron una vida sólida. Sin embargo, como en toda relación, no estaban exentos de desafíos y momentos difíciles. Las obligaciones diarias, el trabajo, la rutina y la falta de comunicación habían ido enfriando lentamente la chispa que alguna vez definió su matrimonio. Marcos tenía un hermano menor, Javier, con quien siempre había tenido una relación cercana. Desde pequeños habían sido inseparables, compartiendo juegos, secretos y complicidades. Marcos siempre había visto a Javier como su mejor amigo, su confidente, el hermano en quien podía confiar ciegamente. Sin embargo, con el tiempo, la relación entre ellos había comenzado a cambiar. Javier había pasado por una serie de relaciones fallidas y se había convertido en un hombre resentido, envidiando la estabilidad y la vida aparentemente perfecta que Marcos había logrado construir. Lucía, aunque todavía amaba a Marcos, no podía evitar sentirse sola en los últimos tiempos. Marcos pasaba largas horas trabajando y, cuando estaba en casa, parecía estar siempre distraído o cansado. La comunicación entre ellos se había reducido a conversaciones superficiales sobre el día a día. Lucía se sentía invisible, deseando desesperadamente el cariño y la atención que una vez había tenido. Fue en uno de esos momentos de vulnerabilidad cuando Javier entró en su vida de una manera inesperada. Todo comenzó con una visita inocente. Javier pasó por la casa de su hermano para recoger unas herramientas que Marcos le había prestado. Marcos no estaba en casa, así que Javier y Lucía comenzaron a charlar. La conversación fluyó con facilidad y pronto, lo que comenzó como una charla casual se convirtió en algo más personal. Lucía encontró en Javier una atención que hacía tiempo no recibía. Javier, por su parte, se sentía atraído por la belleza y la dulzura de Lucía. Una mujer que, para él, representaba todo lo que siempre había deseado, pero nunca había podido tener. Las visitas de Javier se volvieron más frecuentes, y con cada una de ellas, la tensión entre él y Lucía crecía. Aunque ambos sabían que lo que sentían estaba mal, no podían evitarlo. La atracción entre ellos era palpable, y finalmente, un día, cruzaron la línea que nunca deberían haber cruzado. Lo que comenzó como una aventura impulsiva, rápidamente se convirtió en un enredo emocional que ambos se veían incapaces de desatar. Lucía estaba atrapada entre la culpa y el deseo, mientras que Javier, llevado por sus celos y resentimientos hacia su hermano, no hacía más que alimentar esa llama prohibida. La relación entre ellos se mantuvo en secreto durante meses, una mentira tras otra que Lucía contaba para justificar sus encuentros con Javier. Sin embargo, los secretos no pueden mantenerse ocultos para siempre, y un día, Marcos comenzó a sospechar. Notaba pequeños cambios en Lucía. Estaba más distante, más reservada, y había algo en sus ojos que ya no reconocía. Aunque intentaba ignorar sus sospechas, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Un día, Marcos decidió confrontar a Lucía. La acorraló con preguntas, tratando de entender qué estaba pasando. Lucía, superada por la culpa, negó todo al principio, pero la presión de Marcos fue demasiado para ella. Finalmente, entre lágrimas y sollozos, confesó su infidelidad. Marcos sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. El dolor de la traición fue insoportable, y lo que lo hizo aún peor fue saber que su propio hermano, su mejor amigo,
había sido quien lo había traicionado. El lazo que los unía a todos quedó roto en un instante. La relación entre Marcos y Javier se fracturó irremediablemente. Marcos no podía mirar a su hermano sin sentir una ira ardiente y un profundo resentimiento. La noticia de la infidelidad pronto se extendió entre familiares y amigos. Javier, abrumado por la vergüenza y el rechazo, se distanció de todos. Intentó justificar sus acciones, diciendo que había sido una equivocación, pero nadie quiso escuchar. Su relación con Marcos nunca volvió a ser la misma. Marcos, por su parte, decidió que no podía seguir con Lucía. La herida era demasiado profunda, el dolor demasiado grande. Lucía, destrozada por las consecuencias de sus actos, intentó en varias ocasiones reconciliarse con Marcos, pero él se mantuvo firme en su decisión. El divorcio fue inevitable. Lucía perdió no solo a su esposo, sino también a su hogar, su familia y su estabilidad. El remordimiento la perseguía día y noche, y la soledad se convirtió en su única compañía. Marcos, después de un largo proceso de duelo, comenzó a reconstruir su vida. Conoció a otra mujer, alguien que lo hizo sentirse amado y valorado de nuevo. Aunque las cicatrices de la traición nunca desaparecieron por completo, Marcos encontró la fuerza para seguir adelante y dejar el pasado atrás. El final para Lucía fue mucho más amargo. Aislada, sin el apoyo de quienes alguna vez la amaron, se vio obligada a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La culpa y el arrepentimiento la consumieron, y la vida que alguna vez había conocido se convirtió en un distante recuerdo de lo que podría haber sido si no hubiera traicionado a quienes más amaba. La historia de Marcos, Lucía y Javier es un triste recordatorio de cómo una traición puede destruir vidas y relaciones de manera irrevocable. A veces, el daño causado es tan grande que ni el tiempo ni el perdón pueden repararlo. Después de la ruptura, la vida de Lucía se desmoronó aún más. La soledad que sentía no era solo física, era un vacío profundo que la consumía por dentro. Se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un lugar que reflejaba la tristeza y el aislamiento en el que se había sumido. Los días pasaban lentamente y la culpa no la dejaba en paz. Pensaba constantemente en cómo había arruinado su matrimonio, su relación con Marcos y cómo había perdido al hombre que realmente amaba. Las noches eran las peores. Lucía se encontraba atrapada en una espiral de pensamientos oscuros, reviviendo una y otra vez los momentos que la llevaron a tomar decisiones que la condujeron al abismo. Lloraba hasta quedarse sin lágrimas, deseando poder retroceder en el tiempo y evitar todo lo que había sucedido. Pero la realidad era inmutable, y Lucía se daba cuenta de que había perdido todo lo que alguna vez fue importante para ella. La relación con Javier también se había vuelto insostenible. Aunque al principio intentaron mantenerse en contacto, ambos sabían que lo que habían hecho era imperdonable. Javier, sintiéndose culpable y lleno de vergüenza, se alejó completamente de Lucía, dejando en claro que no quería continuar con ningún tipo de relación. Había perdido a su hermano y con ello cualquier posibilidad de reconciliarse con él. Decidió mudarse a otra ciudad, buscando empezar de nuevo lejos de todo lo que le recordaba su traición. Con el tiempo, Lucía trató de reconstruir su vida. Buscó apoyo en algunos amigos, pero muchos de ellos la habían abandonado después de conocer la verdad. Sentía que todos la juzgaban, y esa sensación de ser rechazada por quienes alguna vez la apreciaron la hundía aún más en su desesperación. Intentó encontrar consuelo en el trabajo, pero su desempeño había decaído considerablemente. La falta de concentración, el estrés y la ansiedad
le dificultaban cumplir con sus responsabilidades. Finalmente, decidió renunciar, sabiendo que no podía continuar en ese estado. Sin embargo, la vida de Marcos tomó un rumbo muy diferente. Conoció a Elena, una mujer que lo ayudó a salir del dolor en el que se encontraba. Elena era comprensiva, paciente y cariñosa. Le dio a Marcos el tiempo y el espacio que necesitaba para sanar, y poco a poco comenzó a sentirse feliz nuevamente. Con ella, encontró una nueva oportunidad para el amor, una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Marcos y Elena construyeron una vida juntos, y aunque las cicatrices de su pasado permanecían, logró encontrar la paz y la estabilidad que tanto anhelaba. Con el tiempo, se casaron y formaron una familia. Marcos se sentía agradecido por haber encontrado a alguien que lo amaba de manera sincera y profunda. Sabía que no podría haber llegado a este punto sin haber aprendido de su dolorosa experiencia con Lucía. Para Lucía, en cambio, la vida continuó siendo un constante recordatorio de sus errores. Aunque intentó seguir adelante, el peso de sus decisiones la mantenía atrapada en un ciclo de arrepentimiento y soledad. Nunca volvió a tener una relación seria. Cada intento de encontrar el amor nuevamente fracasaba, en parte porque ella misma saboteaba cualquier oportunidad de ser feliz. Sentía que no merecía ser amada después de lo que había hecho. A medida que los años pasaron, la culpa y la tristeza se convirtieron en una parte intrínseca de su vida. Lucía envejeció sola, sin la compañía de alguien que la quisiera, recordando cada día el amor que había perdido y el hogar que había destruido. El destino de Javier no fue mucho mejor. A pesar de sus intentos por empezar de nuevo, la culpa lo perseguía donde quiera que iba. La distancia que había puesto entre él y su familia no lo ayudó a escapar de sus propios demonios. Nunca pudo reconstruir la relación con su hermano, y esa ruptura lo marcó para siempre. Como Lucía, terminó viviendo una vida solitaria, sin poder encontrar la redención que tanto buscaba. Ambos, Lucía y Javier, pagaron un precio alto por sus actos, y el dolor que causaron nunca se desvaneció completamente. El pasado los alcanzó una y otra vez, recordándoles que, a veces, las decisiones que tomamos pueden destruir no solo a quienes amamos, sino también a nosotros mismos. Con el paso de los años, la vida de Lucía se volvió una rutina sombría. Los días se mezclaban entre sí, con pocas diferencias que los distinguieran. La tristeza se había arraigado tan profundamente en su ser que cada mañana despertaba con una sensación de vacío, sin ninguna motivación para salir de la cama. Había intentado encontrar consuelo en diferentes actividades, inscribiéndose en clases de arte, buscando terapia e incluso adoptando un perro para aliviar su soledad. Sin embargo, nada parecía llenar el abismo que la culpa había cavado en su corazón. La relación que alguna vez tuvo con sus padres y hermanos se deterioró también. Aunque en un principio trataron de apoyarla, la distancia emocional que ella había impuesto era insalvable. Lucía no quería enfrentarse a las miradas de decepción y a los reproches silenciosos que sentía en cada encuentro familiar. Poco a poco, se fue alejando hasta que las reuniones familiares se volvieron esporádicas y eventualmente inexistentes. Lucía, en un último intento por cambiar su vida, decidió mudarse a otro país, pensando que un nuevo comienzo en un lugar donde nadie conociera su pasado podría ser la solución. Se trasladó a una pequeña ciudad costera en España, esperando que el cambio de entorno trajera consigo un respiro a su atormentada mente. Al principio, la novedad del lugar y la belleza del paisaje le proporcionaron un breve alivio. Lucía pasaba sus días caminando por la playa, contemplando el mar
intentando encontrar paz en la inmensidad del océano. Pero pronto, la realidad de su soledad volvió a imponerse. Estaba en un lugar nuevo, sí, pero los recuerdos del pasado seguían persiguiéndola, implacables como sombras que no podía sacudirse. En su nuevo hogar, Lucía trató de establecer conexiones, de hacer amigos entre los lugareños, pero siempre había una barrera invisible que la separaba de los demás. Era incapaz de abrirse completamente, temerosa de que su verdadera historia saliera a la luz. Con el tiempo, dejó de intentar entablar relaciones significativas, resignándose a una vida de aislamiento autoimpuesto. A medida que envejecía, su salud comenzó a deteriorarse. Los años de estrés emocional, de noches sin dormir y de una vida sin propósito, cobraron su precio. Lucía desarrolló problemas cardíacos y comenzó a sufrir de hipertensión. El médico que la atendía en el pequeño pueblo le advirtió que necesitaba hacer cambios significativos en su vida para evitar complicaciones graves, pero Lucía sabía que el daño ya estaba hecho. Mientras tanto, la vida de Marcos con Elena florecía. Habían tenido 2 hijos, y su hogar estaba lleno de amor y risas. Marcos había encontrado una estabilidad que nunca creyó posible después de su amarga experiencia con Lucía. Aunque las cicatrices emocionales todavía estaban allí, estaban enterradas bajo capas de felicidad y nuevos recuerdos. De vez en cuando las noches eran tranquilas y los niños ya estaban dormidos, Marcos se encontraba pensando en Lucía, no con rabia o resentimiento, sino con una mezcla de lástima y comprensión. Sabía que ella había elegido un camino oscuro y que ese camino la había llevado a su propia destrucción. Javier, por otro lado, nunca encontró la redención que buscaba. La culpa y la vergüenza lo acompañaron a lo largo de su vida. Intentó varias veces ponerse en contacto con Marcos, queriendo enmendar el daño que había causado, pero Marcos nunca respondió a sus llamadas ni a sus mensajes. Para Javier, este rechazo fue una confirmación de que había destruido no solo la relación con su hermano, sino también cualquier posibilidad de redimirse. Aunque intentó tener otras relaciones, ninguna prosperó, ya que siempre había una sombra sobre él, una parte de sí mismo que no podía perdonarse por lo que había hecho. Finalmente, Javier decidió vivir el resto de sus días en soledad. Se mudó a una cabaña en las montañas, lejos de la sociedad, donde pasaba sus días leyendo, escribiendo en su diario y reflexionando sobre su vida. Las montañas le ofrecían una cierta paz, pero no la absolución que tanto anhelaba. Lucía, por su parte, envejeció en su pequeño apartamento cerca del mar. Su salud siguió deteriorándose, y aunque los médicos le recomendaban mudarse a un lugar donde pudiera recibir mejor atención, ella se negó. Había encontrado una especie de paz en su aislamiento, un lugar donde podía enfrentar sus demonios sin temor a ser juzgada. Su vida se apagó lentamente, hasta que un día, simplemente, no despertó. Fue encontrada por un vecino, que notó que no había salido de su casa en varios días. Murió sola, sin que nadie estuviera a su lado, sin que nadie supiera realmente quién era o lo que había vivido. Marcos y Elena recibieron la noticia de la muerte de Lucía a través de un amigo en común que todavía mantenía contacto esporádico con ella. Marcos sintió una punzada de tristeza al enterarse, pero no fue más allá de un suspiro y un momento de silencio en su memoria. Sabía que la vida que había elegido, lejos de todo lo que sucedió con Lucía, era la que le correspondía. Con el tiempo, Lucía fue olvidada. No hubo una gran despedida, ni una ceremonia conmovedora. Fue enterrada en un pequeño cementerio, con solo unos pocos asistentes. No había dejado una marca significativa en el mundo,
después de todo lo que había sucedido, y el mundo siguió adelante sin ella, como si nunca hubiera existido. Marcos continuó viviendo su vida, disfrutando de su familia, y finalmente encontró la felicidad que siempre había merecido. Javier, sin embargo, se quedó con sus recuerdos en las montañas, esperando en vano por una redención que nunca llegaría. La vida había seguido su curso, y cada uno de ellos cosechó lo que había sembrado.